Dios me los bendiga a todos. Dios me los bendiga más. Mi nombre es Luciano Soto, para el que no me conoce, ya para que me conoce, pues Dios los bendiga. Hoy vamos a estar compartiendo, ¿verdad? La unidad 1. Vamos a tener 15 minutos. Dios me los bendiga ahí a todos los que estén conectados por internet. Los invito, ¿verdad? Aquí a la iglesia Cristo Jerusalén, calle 27, K 13, primera sección Santa Juanita, Bayamón. Nuestro pastor que trabaja aquí, ¿verdad? Junto con nosotros, llevando, ¿verdad? Palabra de Dios y bendiciones, ¿verdad? A través del Señor, se llama Jorge Ortiz y su amada esposa se llama Wanda Meléndez Colón. Bienvenidos a todos y espero que un día pues puedan llegar aquí. Y nada, pongan atención porque vamos a estar dando un repaso de todas las unidades del libro, ¿verdad? De la unidad 1, 2, 3, 4, 5, y vamos a dar un poquito, ¿verdad? De un examen para compartir y hacerle un recuerdo, ¿verdad? De todo lo que dimos durante este tiempo. Mi primera pregunta, ¿verdad, hermanos? Y entonces en la unidad que vamos a estar compartiendo, que es la número 1, basado a lo que estuvimos dando en la unidad 1, fue en el origen de la historia humana. Origen de la historia humana. Y aquí pues en la lección 1, el título del tema era Dios creó todo. Lección 2, Dios creó el esposo y la esposa. Lección 3, comienzo del pecado humano. Lección 4, aumento el pecado humano. Lección 5, el juicio de Dios y el gran diluvio. Lección 6, el pacto de Dios con Noé. Lección 7, una raza humana, una raza y muchas naciones, perdón. Ok, pero vamos a empezar con la lección 1, ¿verdad? Dios creó todo. Y veamos a alguien que quiera compartir y que me lea Primera de Génesis del 1 al 5. Y así le puedo hacer unas preguntas. Y así pues cualquiera que quiera levantar la mano y quiera compartir. Dios bueno. La palabra dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche. Amén. Gracias, hermano. Aquí vemos que Dios creó todo. Si seguimos leyendo hasta abajo, hasta lo último, vamos a observar, ¿verdad?, que Jesucristo estuvo trabajando por 6 días. Y el 7º día fue el día de reposo. Ahora, mi pregunta es, ¿verdad?, y alguien me puede decir si es correcta o incorrecta, para cualquiera que quiera contestarla. Los 3 miembros de la Trinidad estuvieron presentes y activos en la creación, ¿cierto o falso? Cierto. Ok, vamos a ir al 1 para poder reforzar lo que es cierto, ¿verdad? Tenemos que buscar en dónde fue que sabemos que estuvo ahí con 3 personas, ¿verdad? No estuvo solo.
¿Ok? Eso fue en el 1.26. Y es un parrafito bien pequeñito porque no tenemos que leerlo todo, ¿verdad? Yo lo voy a leer y en el 1.26, Génesis 1.26 dice: y entonces dijo Dios, hagamos, ahí me voy a quedar, hagamos, aleluya, hagamos. Eso quiere significar que no estaba solo. Hagamos. Y entonces, cuando él dijo eso, esos tres seres de la Trinidad, ¿quiénes son? A ver quién, si hay alguien que no sea pastora. Vamos a dejar a los demás porque ya usted contestó 5 ahora mismo. ¿Alguien por ahí? Ahí, hermanito, allá atrás. Aleluya. El Padre, Jehová, Jesucristo Hijo y el Espíritu Santo. Aleluya. Dios el Padre, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Aleluya. Por eso aquí dice bien claro, ¿verdad? En Génesis. Y entonces dijo, hagamos. No estaba solo. Amén. Ok. Ahora vamos para la unidad. Quiero ir a la lección 2. Vamos a ir, porque como el tiempo es corto, voy a estar brincando y vamos a estar cogiendo una de cada una y así podemos seguir compartiendo. Ok. Perdón. En el capítulo 1, el versículo 2, también se ve ahí en el que dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Se movían sobre la faz de la las aguas. ¿Ese era Génesis 1 qué? 2. 1, 2. Aleluya. Amén. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Amén. Y eso es correcto. Ahora voy a compartir. Dios creó el esposo y la esposa. Voy a ir. Es más, antes de ir ahí, yo le voy a leer una instrucción, ¿verdad?, del estudio para que puedan saber lo del tema, de lo que Dios creó a todo. Y dice así: el libro de Génesis nos lleva al principio cuando había nada más que Dios, y nos dice cómo Él hizo el universo y el planeta Tierra y la vida misma. La obra creadora de Dios alcanzó su punto más alto con la reacción del ser humano, la única criatura en este mundo de la cual se dice que fue hecha a imagen y semejanza de Dios. Qué bonito, ¿verdad? La explicación, ¿verdad?, de la introducción de esta primera lección, ¿verdad?, del introductor de este libro. Y entonces, pues, algo que pues cada día pues me va enseñando a mí, porque yo le doy gracias a Dios primero que nada, y le doy gracias a la iglesia por darme este privilegio, ¿verdad?, de seguir, ¿verdad? Porque, hermano, Dios sabe las cosas. Dios usa a otra persona, ¿verdad?, para que sus ovejas no se escarrilen, no se vayan. Y Dios es un Dios de amor y un Dios de perdón. Amén. Dios nos cuida. Estoy leyendo un libro de Habacuc. Está brutal. Ok, vamos para la lección 2. Dios creó el esposo y la esposa. Yo voy a leer la introducción y después le voy a hacer la pregunta, ¿verdad? Y a ver quién me la puede contestar. Y alguien después me va a leer, que se vaya preparando buscando Génesis 2, del 15 al 17. ¿Quién lo quiere? Es más, ¿quién lo quiere leer primero? La hermanita que está allá.
Amén. Dios me la bendiga. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aleluya. Dios creó al esposo y a la esposa. Voy a leer la introducción de este versículo, ¿verdad? Y del tema de la lección de la unidad 2. Y después le voy a hacer la pregunta. Después de su propia relación con la humanidad, la primera relación que Dios creó fue entre el hombre y la mujer. Dios formó al segundo ser humano directamente del primero con el propósito, expresó del proporcionar una relación para el ser humano que ya había creado. Al comienzo mismo de la historia humana, demostró que la relación estaba en el centro de nuestra vida, y no solo relación matrimonial, sino también la relación familiar en general, otra relación humana y nuestra relación con Él como el nuestro creador. Amén. Y la pregunta, mis hermanos, para que quiera contestarla, ¿verdad? De la tercera fila para atrás. Y la pregunta dice así: el árbol de la vida no se menciona en la Biblia después que Adán y Eva fueron impulsados del huerto, ¿cierto o falso? Es falso, porque se menciona también en Apocalipsis. También está en Génesis 2:15 y el 17, que lo habían acabado de leer, ¿verdad? Fue antes que fuera formado, hermano. Aquí el enemigo, que era Satanás convertido en serpiente, se le acercó a ella y le dijo que ese árbol, que es en 2:17, que ese árbol era la ciencia del bien y del mal no comerá, ¿verdad? Porque el día que lo comiera, ciertamente morirás. Pero lo que le estaba tratando de decir, que si lo probaba, iba a saber toda la verdad, que la estaba confundiendo. Por cierto, pues es falso, porque ya el árbol estaba ahí antes que ya fuera creado. ¿Ok? El hermano contestó correcto la pregunta. Volvemos ahora. Ok, la creación de Dios incluyó el matrimonio, es bueno de gran manera. Sin embargo, Satanás se opone al plan de Dios y obra en contra del matrimonio bíblico con la intención de desafiarlo, debilitarlo y destruirlo, lo que hace necesario que los creyentes se esfuercen para proteger el matrimonio como Dios lo creó. Tremendo, ¿verdad? Miren, mi hermano, nosotros vivimos, para más decirle algo, ¿verdad? Porque yo estoy en la calle constantemente y estoy ¿cómo lo puedo decir? Compartiendo con compañeros del trabajo, ¿verdad? Constantemente. Muchos de esos compañeros no son cristianos, ¿verdad? Por ende, pues ellos son del mundo. Tengo un compañero que lo quiero mucho, que él es músico, que se llama Luis Andino. Él canta música salsa, tiene su banda y es evangelista, y se pasa mucho con el hermano Jadon. A veces han compartido juntos y todo. Yo se lo presenté al hermano Jadon, a David Jadon. Y
Él una vez me dice a mí, y que tiene toda la razón, ¿verdad? Que no edifica a nosotros compartir con esas personas. Y yo le digo a él, hermano, ¿cómo nosotros vamos a rechazar si Dios, cuando nos levantó, nos limpió, hizo lo que tenía que hacer con nuestra vida? Nosotros somos la luz entre las tinieblas. ¿Ok? No me digas que me aparte a ellos. Te voy a corregir, yo te escucho, te quiero, pero nosotros, si nosotros nos manda a evangelizar a las calles, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer luz entre las tinieblas. Otra cosa es que yo le digo, otra cosa que sea que yo pues entonces patrocine o comparta su idealismo, su pensar y me vaya, como decía un gran amigo pastor que se llama David Quintero, estás en la chuleta, ¿verdad? Está en la carne. Él decía, hermano, estás en la chuleta, ¿verdad? Está en la carne. Y yo pues le decía, no, yo lo escucho, pero no me le voy a reír si se creen que eso es un chiste. Yo me quedo serio, hermano. O tú me ves que yo estoy con ellos. No, yo comparto porque no tengo más remedio de yo llegar ahí al lugar, porque ahí ese es el lugar de yo trabajar, ¿verdad? Y Dios pues entonces me está enseñando a mí, le dije, me está enseñando a mí a hacer luz entre ellos. ¿Ok? Por eso es que ellos me respetan mucho. A veces me dicen, oh, qué clase de cristiano eres tú. Antes yo utilizaba eso también. O sea, que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Donde nosotros andemos o compartamos, ¿verdad? Con nuestros compañeros, tanto a la escuela como a la jovencita. Ella es una sierva de Dios. Y ella va a ser luz en la escuela. Ella va a ser el ejemplo en la escuela. Van a haber muchos que la van a vacilar, se van a hacer burlar de ella, ¿verdad? Como yo antes me burlaba de mis hermanitos que se pasaban, mis compañeros, mejor dicho, de la escuela, que compartían con los hermanos de la iglesia, no compartían con nosotros. Y nosotros, cuando estábamos encerrados, nos íbamos a molestar. ¿Ok? Amén. Y así, ¿verdad? Satanás hacía su trabajo. Y ellos cayeron, lo que llamamos, en el pecado. Y fueron impulsados fuera, ¿verdad?, al mundo. Vamos ahora, voy a compartir la lección 4. Cuando ya ellos fueron impulsados en el transcurso de la Biblia, nos va enseñando que en la lección 4 aumenta el pecado humano. Estamos volviendo otra vez a eso, ¿verdad? Porque por eso es que le cuento esta pequeña anécdota, porque vamos a estar enfrentando día a día la sociedad. No tanto los crímenes que están viendo, ¿verdad? Los asesinatos, los kayaking. Tenemos que tener cuidado, mi hermano. Ahora cuando vayas a echar gasolina, no estés con el celular, estés con las manos libres, tenga la llave en la mano, no lo dejes puesta, ¿ok? Y pendiente. Y si va a echar gasolina, mejor échala de día, no de noche. Y si la va a echar, que haya mucha gente. No que vaya solito para que venga uno por ahí esperando la guirita, ¿verdad? Y caerle y asaltarlo. Están habiendo muchos accidentes de motora. Están habiendo muchos. De día, sin enmascarado. Sí, estoy de acuerdo con usted, hermana Leo. Ok. Alguien que me busque Génesis 6, este va a ser larguito. Génesis 6, del 1 al 22. Me dice, hermana, una señal.
Ok, gracias, hermano. Mi pastora. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Aleluya. ¿Continúa? Sí, continúa hasta el 22. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet, y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo y estarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie, meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie estarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Aleluya. Aquí vemos Dios es bueno. Dios es bueno, ¿verdad? Porque vio primero el aumento del pecado de la humanidad, lo que Él había creado a través, ¿verdad? Después creó a Adán y Eva, cayeron en pecado, y después en el tiempo del transcurso la tierra fue envenenándose, ¿verdad? Hubieron gigantes, hermanos con hermanos, teniendo hijos, etcétera, etcétera. Y aquí vemos que colma a las personas como creó de bendición tanto físico como espiritual. Pero cuando los seres humanos no responden a su bondad, viviendo en una vida de que lo honra, Él trae el juicio debido a su gracia.
Él puede dar las personas un periodo de tiempo antes de enviar juicio, como lo hizo en los días de Noé. Quiere decir que también lo hace ahora. Él nos da la oportunidad. Amén. Él nos da la oportunidad porque Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de disciplina. Amén. Y aquí vemos cómo bendició a Noé. Bendijo a Noé. Amén. Bendijo a Noé y a su familia. Fue un hombre escogido por Dios. Y la pregunta es: Dios salvó a Noé del diluvio. ¿Por qué? ¿Alguien quiere contestar eso? ¿Por qué? Dios salvó a Noé del diluvio. ¿Por qué? Dice que halló gracia. La Biblia dice que Dios halló gracia en Noé porque no era como las demás personas. Amén. Lo dice en varios. Halló gracia y también siguió su orden. Siguió el orden. Ajá. Dios les bendiga. Amén. Dios tenía un plan desde el principio con la humanidad, ¿verdad? Y como halló gracia en Noé y vio que él podía cumplir ese plan con Noé. Así que yo creo que esa fue la, ¿verdad? Cuando él dijo que bueno, que voy a destruir la tierra porque los hombres piensan mal o hacen mal de continuo. Eso es lo que él dijo. Pues básicamente él ya tenía un plan con Noé. Y de ahí entonces, básicamente eso. Amén. Gracias, hermano, también por ese compartir, ¿verdad? En la Biblia que dice en Génesis 6, 8, ¿verdad? Que lo dice bien claro aquí, porque Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, ¿verdad? Dios ya lo estaba viendo de mucho antes, desde el vientre, cuando fue naciendo, ¿verdad? En la transgresión, ¿verdad? De la familia hasta llegar el nacimiento de Noé. Y a lo último vemos en el 22 que dice: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó hacer, siguió su obediencia. Dios sabe todo por antemano, como acaba de decir el hermano. Eso ya estaba era ya un propósito de Dios de limpiar, ¿verdad?, la casa. Aquí yo escribí aquí abajito, dice: Noé caminaba con Dios, ¿verdad? Esa es la contestación. Noé caminaba con Dios. Y entonces abajo le puse: el pecado era grande y tenía que ver juicio en ese día del diluvio. Él trató de llevar la era o el mensaje al pueblo, al lugar, pero todo el mundo se estaba burlando de él. Incluso cuando ya él estaba montando el arca con la familia, con sus hijos, ¿verdad?, se burlaban de él, se bufaban, y él siguió la voluntad. Ya él sabía el tiempo, porque Dios le estaba hablando y diciendo: apúrate, que en tal día viene el diluvio. Y entonces después se preguntaban a lo último que cómo iban a llegar los animales, porque también dijo más adelante que iban a haber unos animales. Sí, la gente se burlaba de él porque para ese tiempo no había lluvia. Para ese tiempo todavía en la tierra no había caído lluvia, lo que se levantaba era un vapor de la tierra. Y entonces veían que era ridículo hacer un barco, eso nunca se había visto.
para que metiera los animales. Dice, pero qué ridículo haciendo esa cosa, ¿para qué? Ellos ni siquiera entendían para qué era eso. Y se burlaban de él, pero Noé mantuvo su relación con Dios, a pesar de la burla. Amén, amén. Se acabó el tiempo. Ok, amén. Aquí le voy a pasar ahora a la hermana, a la pastora Lourdes Lu, que va a compartir la unidad 2. Santo Dios es bueno, ¿verdad? Tremendo resumen, ¿verdad? De esa unidad. Bueno, como tenemos todavía 4 unidades ¿verdad? Por resumir, y tenemos unas hermanas que ya están preparadas, ¿verdad? Solamente yo voy a hacer 2 preguntas. Amén. Todos sabemos que en el Viejo Testamento vivían por la ley, ¿verdad? Y eso cambió. Solamente quiero hacerle esta pregunta. Estoy en la unidad 2, Cristo en la carta de los Hebreos. ¿Amén? El antiguo pacto de la ley era insuficiente porque, les voy a estar leyendo Hebreos 9, 13 al 14. Todos los que nos están escuchando a través de las redes sociales, es importante que escriban los textos, porque eso los va a ayudar a seguir escudriñando la palabra, ¿verdad? Según lo que nosotros le demos aquí y el resumen que demos, pues ustedes pueden seguir escudriñando la palabra. Y se encuentra en Hebreos 9, 13, 14 la contestación. Dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifica para la purificación de la carne, pregunta, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin manchas a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Entendemos, ¿verdad?, que cuando dice aquí limpiará nuestras conciencias de obras muertas, es ya cuando venimos a Cristo, ¿verdad? Ya todo lo pasado pasó y nuestra conciencia debe de estar limpia para poder proceder a lo que Dios quiere para nosotros, para servir en su obra. Pues entonces entendemos aquí que el antiguo pacto no purificó la conciencia. ¿Por qué? No había, eso era, ¿cómo se dice? No era suficiente. Ese sacrificio de animales era para pagar el perdón de ellos, de los pecados, para ese día nada más. Por ese año. Por ese año nada más. Pero entonces volvían otra vez a pecar y a pecar. Pero la sangre, el sacrificio de la sangre de Cristo nos perdona nuestros pecados hasta que Él venga a buscarnos. Amén, amén. Dice, ¿verdad?, la palabra que la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias. O sea que cuando venimos a Cristo, la conciencia, nuestra mente, todo es nuevo, ¿verdad? Somos nueva criatura, somos limpios. Así que la sangre de Cristo, el nuevo pacto, que es a través de la sangre de Cristo, es la que nos limpia de todo pecado. Amén. Porque ¿por qué pasó esto? Porque Dios pasó a ser del sacerdote, de los sacerdotes antiguos, pasó a ser al único sumo sacerdote, porque solamente una vez dio su vida para limpiarnos de todo pecado. ¿Por qué? Porque Él nunca tuvo pecado. Eso es importante que lo tengamos en mente, que por eso el Jesucristo, Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces, vamos ahora de la lección 3, como les dije, lo voy a hacer solamente 2 para darle oportunidad a mis hermanas. El nombre de Jesús significa, ¿quién me puede decir lo que significa el nombre de Jesús? ¿Perdón? ¿Unido? ¿Alguien más, Jorge? Dios salva. Si leemos, le voy a dar diferentes textos. Significa Dios salva o Jehová salva, porque Jesús significa salvar y liberar. Amén. Así que les voy a dar los textos para que los escriban. En Salmo 25,
5 en el Nuevo Testamento, en el Viejo Testamento, Isaías 33, 22, Miqueas 7, 7. Isaías me puede leer Miqueas 7, 7. Y alguien me puede buscar Mateo 1, 21. Miqueas 7, 7, Isaías. Mas yo a Jehová miraré. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. Con el Dios mío me oirá. Amén, amén. El Dios de mi salvación me librará. Amén. Y Mateo 1, 21. Diana o Santo. Aleluya. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén, ¿verdad? Todos sabemos que ese fue el ángel anunciando, ¿verdad?, la venida de Jesucristo. ¿Por qué es importante que nosotros sepamos esto? Porque tenemos que entender que el nombre de Jesús significó mucho. Significó salvación, liberación, porque a través de Jesús tenemos libertad, no libertinaje, libertad de espíritu. Amén. Así que a través de ese nombre, que es sobre todo nombre, es que nosotros hemos sido salvos y liberados. Amén. Quería también que podamos recordar que Jesús entró a cumplir la profecía del Antiguo Testamento en la fiesta de Pascua. Es importante que entendamos eso. En la fiesta de Pascua era donde venían y se reunían todos los judíos que estaban en diferentes lugares, pues tomaban esa fiesta y venían todos y se reunían, amén, para celebrar. Como ahora hacen, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, la fiesta de Bayamón, pues todo el que vive en otros pueblos viene hasta Bayamón a celebrar. Amén. Es importante que sepamos eso, que estaban todos los judíos ahí reunidos cuando Jesús hizo la entrada. Fue en las Pascuas. Es importante que sepamos eso. Eso se encuentra en Zacarías 9, del 9 al 14. Pastora, ¿me lo puede leer? Sí. Y en Mateo 21, del 4 al 5. Zacarías fue uno de los que profetizó en el Antiguo Testamento, y en Mateo 21, del 4 al 5, habla acerca de esa profecía. María, ¿me puedes leer Mateo 21, del 4 al 5, luego de la pastora? Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna, en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble, porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a sus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente, y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. Amén, amén. ¿Verdad? Podemos ver aquí todo lo que profetizó Zacarías
Pero en el 9 dice, alégrate mucho, hija de Sión. Amén. Da voz de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un polluelo, hijo de asno. O sea, por eso era necesario que Jesús entrara de la manera que entró, para cumplir esa profecía. Ahora vamos a ver Mateo 21, 4 al 5. Digo 4 y 5, perdóname, 21, 4 y 5. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene aquí, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Amén. Amén. O sea, desde el Antiguo Testamento estamos viendo, desde Génesis, como dijo nuestro hermano Luciano, capellán Luciano, en Génesis, desde el principio, hagamos, ahí estaba el Espíritu Santo, estaba el Hijo y estaba Dios. Amén. Dios tenía desde el principio un plan perfecto para la humanidad, pero también tenía un plan perfecto, ¿verdad?, para todo. Igual que en nuestras vidas, Dios tiene un plan perfecto en todo momento. El principio de ese plan es aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Amén, porque desde el Antiguo Testamento estamos viendo que es el Hijo de Dios, que fue profetizado, que viene a salvar la humanidad y a libertarla de pecado. Amén. Ahora les voy a pedir a la hermana capellán Carmen Aponte, ella va a seguir con la resumen. Dios les bendiga. Amén. Gracias, hermana Lourdes, pastora amada, pastora Wanda, saludos. Saludos a la congregación y a los hermanos que están en internet, ¿verdad? Los que están viendo ahora en vivo, bendiciones para ustedes, y los que lo van a ver en adelante, ver la grabación, pues aquí estamos. Les pido a los que están por internet que si tienen alguna duda o les interesa más detalles sobre los versículos bíblicos, que nos los escriban en los mensajes y estaremos, ¿verdad?, contestándole las preguntas, las dudas, y podemos profundizar más y explicarle más con relación a los versículos, o tal vez darle todos los versículos. Ok, a mí me tocó la unidad 4, edificando familias fuertes. Tenemos que estar claros, y lo hemos explicado aquí varias veces, que el Señor nos da el mandato de edificar nuestro hogar y nuestra familia. Amén. La palabra es viva y eficaz, y es pasado, presente, y nos va a servir también para el futuro. El Señor sabía las adversidades y las presiones externas que íbamos a recibir nosotros y nuestros hijos. Y nuestros padres las recibieron en un momento dado y aún en el presente. Entonces, Él proveyó para eso también. Porque de verdad, su plan es perfecto. Y Él sabe las adversidades, pero también nos da las soluciones. Nos da la oportunidad y nos capacita para que nosotros podamos enfrentar cada una de las adversidades que vamos a tener. No podemos negar que el mundo cada vez presiona más a los creyentes, y a los no creyentes los presiona y busca las maneras de llevarlos a la chuleta, como dijo el compañero, a la carne, y que se alejen más de la voluntad y de la presión de la presencia del Señor. Amén. Y a los que tenemos relación con Dios, pues que esa relación se vaya debilitando. Hay 24 versículos en la Biblia que hablan directamente sobre la familia. Pero no se asusten que no los vamos a leer todos. Realmente nos vamos a ir, ¿verdad?, respetando el tiempo, que ya estamos ahí. Voy a estar haciendo unas preguntas y unas aseveraciones. Pueden participar todos los que deseen. Les pregunto, ¿la historia espiritual personal de cada uno de nosotros puede ser una buena manera de enseñar verdades importantes a los niños acerca de la fe? O sea, como yo vivo espiritualmente, mi testimonio le puede servir a mis hijos, le puede servir a las personas que me están observando, llevándolo más allá. Pastora Wanda.
transmitirle nuestra fe, sí podemos, la enseñanza de la palabra, pero transmitirle de nuestras experiencias es un poco delicado decirlo, porque yo no puedo fundamentar mi fe en las experiencias vividas, porque no todo el mundo comprende las situaciones que vive y no todo el mundo las sabe enfrentar. Nuestra fe la debemos fundamentar en la palabra. Lo que se está viviendo en la vida completa del mundo entero es toda una historia repetida. Lo único que la familia hoy en día tiene más problemas porque aún, ¿verdad?, también en el pasado, a lo malo se le está llamando bueno, y a lo bueno se le está llamando malo. Por eso es que nosotros como cristianos, como familias cristianas, tenemos tanto ataque y todo es relativo. Cuando Dios en la palabra enseña que el pecado es pecado, de donde quiera que tú lo veas. Sí, en la palabra no hay grises, hay blanco y hay negro. Si lo llevamos acá a palabra. Exacto, eso mismo. Okay. Carmen, perdona. Sí, hermana Lola. La palabra dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Sabemos que la Biblia, la palabra aquí, es la guía para nosotros llevar una vida agradable al Señor, ¿verdad? Ahí hay instrucciones para todo, para cualquier situación. Por eso es importante sembrar la semilla. Exactamente. En la palabra, en la escritura. De la palabra del Señor. Ahí viene la segunda pregunta, que dice: si los padres aplican, dígame si es o no es cierto, que si los padres aplican los principios de las escrituras en la crianza de los hijos, se garantiza que ellos crecerán para amar y servir a Dios. Se garantiza. Si los crías a tu hijo con escritura, y eso garantiza que él va a amar y va a servir al Señor. Yo creo que ahí va. Eso no lo garantiza. No lo garantiza. Pero, escuchando la respuesta bíblica, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso mío, yo le dije homeschooling a los hijos míos desde pequeños. Y les puse la Biblia y le dije, bueno, ustedes pueden mirar a papá de ahora en adelante. Y si yo les fallo a ustedes pueden regañarme a mí. No solo a los hijos, sino a la mujer también se lo digo. Y entonces, aplicar la vida cristiana de esa manera te da una forma de cómo fortalecer en el proceso, porque la vida es cambiante, uno cambia muchísimo. O sea, usted puede tener la Biblia adentro como Ezequiel, que se compró el rollo, pero Ezequiel tuvo problemas también, tuvo conflictos. Así que las dos cosas, la palabra y el testimonio, las dos cosas son importantes. O sea, aplicarlo. Perfecto, amén. Gracias, hermano. Pastora Lourdes, ¿garantiza? No lo garantiza. Como dijo la pastora, ¿verdad? Nosotros podemos dar buen testimonio, pero los hijos crecen. No los tenemos como en una aureola donde los podamos mantener. Recuerdo cuando estábamos dando esta clase que hablamos de que nosotros es importante que aprendan de la escritura, ¿verdad? Llevarlos a la palabra, enseñarles de palabra y dar un buen testimonio. Pero aún así tenemos que recordar que también somos humanos. Lo importante es sembrar esa semilla, sembrar la semilla. El testimonio es perfecto, pero sé de familias que han tenido, ¿verdad?, que han sido criados los hijos en la palabra y sus padres han estado en pecado, han fallado y ellos han aprendido hasta a tener misericordia tanto como Dios, ¿verdad?, y amarlo, y se cumple esa parte del amor de Dios, aún los padres fallen. Amén. Fíjate que en Deuteronomio 6:6 dice
que tú vayas, Deuteronomio 6:6, en el capítulo 6, dice que tú le enseñas, que tú vayas en el camino hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, que le estés parte de la instrucción para que cuando él sea viejo, todo eso, bueno, los judíos ya a los 12 años recitan la Torá. Entonces, eso es, yo entiendo que eso es lo que nosotros los cristianos deberíamos ir, ¿verdad?, incursionando en nuestros hijos de esa manera. Ciertamente la aplicación, el testimonio no es suficiente porque, ¿verdad?, eso todos fallamos, pero yo sé que eso tiene mucha efectividad si uno lleva una vida de esa manera. Amén. Sí. Vamos a la tercera pregunta. Cuando se habla, hermana Lourdes, ¿quiere añadir algo? Sí, tenemos que recordar que muchos no fueron criados en el Evangelio, ni sus papás ni ellos, que sus papás han venido al Evangelio luego de adultos, o sea, no le pudieron sembrar esa semilla, pero eso no significa que no lo hagan, o sea, como dicen en Deuteronomio 6, hay que hablarla todo el tiempo, y los jóvenes captan mucho, según captan las cosas del mundo, captan también las cosas del Señor, y recordemos que el Espíritu Santo está en nosotros ya después de convertido, y hay una promesa de parte del Señor para nuestros hijos. Amén. Vamos a la tercera pregunta. Cuando se habla de yugo desigual, ¿se habla solamente o se contempla el aspecto de matrimonio? ¿Qué habla la palabra sobre el yugo desigual? ¿Es solamente matrimonio o se refiere a otro tipo de relación también? Leo, la pastora Wanda. En la Biblia habla también, ahora mismo no recuerdo dónde está, pero habla también de cuando tú vayas a establecer un negocio. Una amistad. Cuando te vas a casar, no simplemente que sea de la misma religión, también es de la misma cultura. Si tú te casas con un turco, va a tener una vida completamente controversial porque la cultura también afecta en la relación de matrimonio. Sí. Se habla tiene que ver el yugo desigual con las relaciones sentimentales, con las relaciones de negocio, con las relaciones de amistad. Y eso no quiere decir que nos vamos a apartar de todas las personas, porque realmente el Señor nos coloca, como habíamos hablado, que recuerdo bien la clase, que el Señor nos va a colocar en el camino personas inconversas, pero no es para que las rechacemos y decir, no, esto es un yugo desigual para mí. No, esas personas son las almas que nos toca tocar, valga la redundancia. Que es nuestra responsabilidad llevar palabra. Segunda de Corintios 6:14. No os hagáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Con la luz, con las tinieblas. Ese es Segunda de Corintios 6, capítulo 6, versículo 14. El otro día yo encontré una señora que estaba diciendo que ella ora en su iglesia por los feligreses, por más nadie. Entonces yo prometí a ella, mire señora, usted no está bien, porque usted tiene que orar por la iglesia, porque tiene que hablar por las personas inconversas en la calle. Hay que hablar afuera por esas personas, porque la persona está en el mundo y hay que buscarle el Señor de ellos, ¿verdad? Porque ¿cómo usted va a decir que usted va a orar por las iglesias nada más y las otras personas que están en el mundo? Hay que orar también por ellas. Es que el que ya está convertido y el que tiene una relación con Dios, la responsabilidad de esa persona es ir y difundir la palabra. Entonces, ¿cómo yo voy a orar por los que ya están capacitados para orar también? Digo, uno ora por ellos porque yo oro por todos mis hermanos,
Pero me corresponde orar por los enfermos, por los inconversos, por el alcohólico, por el usuario, por todo. El sano no necesita médico, es el enfermo. Amén. Y también en la Biblia dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Amén. Fíjate, en Corintios mismo dice Pablo que los que, ¿verdad? Que el hombre que es creyente santifica a su mujer y viceversa. Eso es algo bien importante porque muchas veces nosotros tiramos una línea y por eso mismo que estaban hablando ahora de hacer el yugo desigual. A veces como que discriminamos y eso no puede ser. Incluso en nuestra propia familia discriminamos. Y lo lamentable de eso es que el discriminar marca al no cristiano, al no convertido, entonces nos empiezan a señalar de otra manera. Pero tú estás haciendo acepción de persona. Y eso que es cristiano, eso es lo primero que dice. Hermana Leo, la pastora Wanda quiere añadir. En Corintios también ahí habla de que si una persona viene a los caminos del Señor y su compañero o su compañera no es creyente, no se divorcie, sino que sea de testimonio para él. Con el amor que esa persona, el amor de Cristo en esa persona, se demuestre, el otro va a ver a Dios. Pero fíjate, en otros tiempos tú reaccionabas así o tú contestabas así. Verdaderamente que esa persona vea el cambio que Cristo está haciendo en ella y así puede ganársela para el Señor. Ahí se evangeliza con el testimonio. Exacto, con el testimonio. Con el testimonio. Ok. Carmen, permiso. La Biblia es clara. Permítame un momento, hermana Luna. Que la Biblia es clara. Habla que no hagamos yugo desigual si todavía no están en cuestión de matrimonio. Si todavía no se han casado. Pero si ya están casados y uno de los dos se convierte al Señor, no puede divorciarse porque el otro no lo haga. Es como dice la pastora, lo dice la Biblia. O sea, la Biblia es clara en ese sentido. Que definitivamente la Biblia es el manual de vida. Es la mejor manera de describirlo. Y fíjate, hay muchas religiones que cuando esas personas llegan a esa religión, obligan a esa persona a divorciarse si el compañero no se convierte a esa religión. Sin embargo, la palabra del Señor dice que si tú te conviertes al Señor, no te divorcies. Ahí es cuando debemos evaluar cuál es uno de los propósitos de la Biblia, de la palabra, que es restaurar, no es destruir. Ok, continuamos. Les pregunto, ¿cuál es la principal responsabilidad? ¿Quién es el responsable principal de enseñar a los niños acerca de la fe? ¿Quiénes son los principales responsables? Son los padres. Son los padres en la familia. Eso incluye a los padres, los abuelos, cualquier persona que, ¿verdad?, que ya sea conocedora de la palabra. Hablando del compromiso con Cristo, ¿cuál es nuestro principal compromiso con Cristo con relación a nuestra familia? ¿Qué nos pide el Señor? Tenemos que tener esa relación con el Señor y enseñarle la palabra, como dijo el doctor Eudemir Núñez. Siempre, en todo momento, al levantarte, al acostarte en el camino, siempre estarle enseñando qué es lo correcto, qué es lo que a Dios le agrada. La palabra de Dios dice esto. Ahí es donde vamos a lo de las generaciones. Nosotros nos toca enseñarle a nuestros hijos porque es nuestra responsabilidad, al igual que fue responsabilidad de nuestros padres. Ahora pregunto, si el papá es inconverso pero el abuelo es converso, ¿de quién es la responsabilidad? Del abuelo. Del abuelo. Ahí es donde tiene mucho valor los abuelos, las personas, ¿verdad?,
las que están en generaciones anteriores, a los ancianos de la iglesia, tienen una responsabilidad bien importante y hay que darle valor. Hay que valorarlos. Timoteo conoció al Señor a través de la influencia de quién? De su madre, de la mamá y de la abuela, de Eunice y de Loida, ¿verdad? El papá de Timoteo se convirtió en discípulo de Pablo. El papá de Timoteo era convertido. En la palabra no se registra. Él dice que no se registra como convertido. La palabra sí dice que era romano, ¿verdad? Y en esa cultura el padre era el que tenía que enseñar, ¿verdad? Y guiar a los hijos, por lo que, ¿verdad? Esto recayó sobre la mamá y la abuela. Entonces son importantes, debemos valorarlos, tienen responsabilidad y tienen valor. Así que, ¿verdad? Les pido a aquellos que nos están escuchando y a los que están aquí presentes que no caigamos sobre la presión del mundo. Amén. Que no caigamos no dejemos a nuestros hijos que sea el mundo o la calle, como decimos, quien los enseñe, porque es responsabilidad de nosotros. La firmeza y la solidez de la iglesia y de la nación la definen las familias que la conforman. Así que es importante que nosotros los cristianos sigamos fortaleciendo y ayudando a que nuestras familias cada día sean más fuertes y a la misma vez darle la mano a familias a otras familias para que se sigan fortaleciendo. Ahora les voy a pasar a la hermana Lorena la capellana Lorena, para que entonces nos dé repacitos de la lección 5. Y culminamos. Lección sumamente importante. Amén. Que nos cautivó. Amén. Amén. Muy buenos días, hermanos. Como dijo la capellana Carmen, vamos a estar estudiando la última lección de nuestro libro, que es la unidad 5, y tiene que ver con las verdades del tabernáculo. Bueno, yo me gocé, yo no sé ustedes, pero yo me gocé un montón en esta lección. Esta unidad contiene 4 lecciones que examinan diversos aspectos del tabernáculo, los materiales usados en la construcción del tabernáculo, y cada cosa tiene un significado específico, un símbolo. Como la habíamos dicho, todo lo que el tabernáculo significa es sombra y figura de lo que había de venir. Amén. Entonces, esta unidad pues se compone de la lección 23, que empieza con el atrio, la lección 24, que nos lleva al lugar santo, la lección 25, el lugar santísimo, y la lección 26, que es de los sacrificios y las ofrendas. Y todas estas cosas simbolizan varios aspectos de la vida de Cristo, principalmente la de los sacrificios y las ofrendas. Como les había dicho, la manera en que lo hizo el libro era que nos empezó a mostrar desde el atrio hacia el lugar santísimo. Y eso es diferente en la Biblia. Como le había dicho, en la Biblia se empieza desde adentro hacia afuera. Así que como realmente Dios dio las instrucciones, fue desde el lugar santísimo hacia el atrio. Fue al revés, ¿verdad? Vamos a comenzar con las preguntas. Ok. Aleluya. Ok, vamos a comenzar. Esto va a ser un cierto y falso. Ustedes me van a decir si es cierto o si es falso y el por qué si es falso. Ok. Vamos a comenzar con el tabernáculo. Antes de que comencemos con el tabernáculo, vamos a definir, a ver quién se acuerda qué es el tabernáculo, qué simboliza o qué significa. Si alguien me quiere contestar.
representa a Cristo mismo. Amén. Aleluya, representa a Cristo. ¿Alguien tiene otra contestación? Cuando él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, el camino era la primera cortina que ellos encontraban al entrar. La verdad era el envase esa que era para lavarse las manos. Ahí tú te veías cómo estaba, si estaba limpio o sucio. El lavacro. Y la vida era cuando entraban al lugar santísimo. Amén. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, por eso los maestros de la ley se molestaron, porque ellos entendieron que él estaba diciendo, yo soy el tabernáculo. Amén. Amén. Eso es lo que simboliza, ¿verdad? Pero en cuanto a, en ese tiempo, pues en ese momento era la casa de Dios, era la presencia de Dios en la vida del pueblo. Y era también una morada, que eso tiene mucho significado. Sí, hermanito. Sí, dígalo por el micrófono nuevamente para que podamos todos. El significado del tabernáculo en la Biblia dice que el tabernáculo era un lugar sagrado para los hijos de Israel, y de la misma forma que para nosotros lo es en el templo en la actualidad. Amén. Es la revelación de Dios. Ustedes saben que Dios nunca dijo su nombre. El nombre está escrito en una manera que son consonantes, no son vocales. Así que nosotros no lo podemos pronunciar. Lo único que Dios dijo es, yo soy. ¿Verdad? Yo soy. Esa es la revelación del yo soy, el tabernáculo. Es la revelación del yo soy en la vida de ellos, ¿verdad? Y en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Porque a través del Espíritu Santo es que Él hace morada en nosotros. Entonces, ¿cierto o falso? ¿El tabernáculo representa la presencia de Dios entre su pueblo? Cierto. Vamos a la segunda. El plan del tabernáculo se basa en un antiguo templo de Egipto. Falso. El altar del holocausto simboliza el perdón de los pecados. Cierto. La sangre de los toros y los chivos traía total perdón de los pecados. Falso. ¿Qué lo hace falso? Que no era total. Total, exacto. Muy bien. La cortina que rodeaba el tabernáculo era para protegerlo de la arena del desierto. Falso, ¿no? Vamos a la selección múltiple. La fuente de bronce en el patio del tabernáculo era un lugar para, voy a darle 3 alternativas. A, refrescarse en el caluroso desierto. B, saciar la sed de los sacerdotes. B. Y C, la limpieza de los sacerdotes antes de cumplir su ministerio. La C, ¿verdad? Esa es la fuente de bronce. Eso queda en Éxodo 30, 17, si alguien lo puede buscar. Éxodo 30, 17. Amén. Y habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Amén. ¿Alguien sabe lo que significa? ¿O se acuerdan? Tiene que ver con la purificación y la santificación, ¿verdad? Sí. Por eso es que tenían que entrar limpios al lugar santísimo, al lugar santo.
Antes de seguir, a mí me gustaría, si alguien se acuerda de las partes, ¿verdad? De lo que discutimos, ¿verdad? Aquí tenemos un diagrama del tabernáculo y me gustaría así por encimita que me digan las partes. ¿Ah? Que me digan, está primero el atrio, ¿verdad? ¿Y de qué se componía el atrio? Tenía la mesa de sacrificio. Amén. La mesa de sacrificio, la fuente, como dijimos ahorita. Luego de eso estaba el lugar santo, ¿verdad? Que ahí había un candelero, la mesa para el pan de la proposición. Luego había el altar de incienso, ¿verdad? Que estaba antes de el velo, ¿verdad? De la cortina. El menorá, que es un candelabro. El arca del testimonio estaba ¿dónde? En el lugar santísimo. ¿Y quiénes podían entrar ahí? El sumo sacerdote. ¿Cuántas veces al año? Una vez al año. ¿Y qué tenía que hacer primero el sumo sacerdote? Santificarse, ¿verdad? Primero tenía que hacer sacrificio por él y por su familia para después entonces él poder entrar. Digo todo esto para que tengamos una idea de las preguntas y podamos contestar. Amén. Me gustaría comentar que en el lugar santísimo la única pieza que había, o lo único que había, era el arca, que representaba la presencia de Dios. Es lo importante que nosotros podamos entender ahora, que el lugar santísimo es donde quiera que estemos ante la presencia de Dios. Amén. ¿Y qué había dentro de ahí, dentro del arca? La vara de Aarón, la vara de Aarón, y el maná. La palabra. Los mandamientos, exacto, la palabra. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos ahora a seguir con la selección múltiple. Ya dimos un repasito, ¿verdad? ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Jesucristo. Ok. La fuente, perdóname, el calendero era calendero. Es que lo dice mal aquí. Candelero. La única fuente de luz en el lugar santo. A. B. Una de las fuentes de luz en el lugar santo. C. La luz en el lugar santísimo. El A. Perfecto. La única fuente de luz en el lugar santo. Y tenemos vamos a ir a Éxodo 25 un momentito, Éxodo 25, 31. El candelero también significaba los 7 espíritus de Dios. Amén. Ajá. También. Eso era una lámpara encendida. ¿Cuánto tiempo tenía que estar encendida esa lámpara? Todo el tiempo, ¿verdad? Éxodo 2, ¿qué? Y eso era el ministerio de Aarón. Éxodo 25, 31. Quien tenía que mantener esa lámpara encendida todo el tiempo era Aarón y sus hijos. Amén. Me quedan 5 minutos. El pan de la proposición en el tabernáculo representa a Cristo alimentando a los 5,000. B. A Cristo como el pan de vida. C. El maná en el desierto. B. A Cristo como pan de vida. Significa, ¿verdad?, que Él es el pan de vida. En cuanto a eso, la proposición, ¿quién se acuerda de cómo estaba puesta la proposición en el tabernáculo? Estaba dividida. Era una mesa. ¿La mesa era de qué? De oro. Era de una madera de acacia cubierta Cubierta. de oro. Y los panes estaban divididos
eran 12 panes, ¿verdad? Ajá. Y tenía Cada uno significaba una tribu. para agarrarlo, para llevarlo. Tenían unos anillos de oro por los que se pasaban las varas. Amén, para acá. Pero los panes estaban de una manera en específico. Sí, eran 6 y 6. 6 y 6. Exacto. Y luego en una semana, ellos consumían el pan y ponían pan fresco. Ok. Perfecto, vamos rapidito porque me quedan 5 minutos. Porque lo más importante es lo que voy a decir ahora. Y a mí me gustaría, ¿verdad?, dejar esto de las preguntas, porque a mí me gustaría que leyéramos Hebreos 9, que es lo más importante. Hay un repaso ahí específico de el tabernáculo, Hebreos 9:1. Y vamos a ir en orden leyéndolo. Vamos a empezar. Esto es bien importante porque lo resume y nos dice, ¿verdad?, qué fue lo que pasó que Cristo como sumo sacerdote. Comienza. ¿El 1 hasta dónde? Empieza leyendo alguno y sigue leyendo hasta que te diga. Ok, Hebreos 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, y el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalles. Y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Hasta ahí. Dice después, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, y ahí vamos, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de las becerras, rociados a los inmundos, santifican para la purificación, cuanto más, ¿verdad?, la sangre de Cristo, mediante el Espíritu Eterno, que se ofreció sin mancha y sin arruga. Y esto limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esto es bien importante porque en la parte última que estuvimos estudiando de ofrendas y sacrificios,
La ofrenda y sacrificio lo que hacía es que nos recordaba todo el tiempo que éramos pecadores. Entonces, esto dice que nos limpia vuestras conciencias. En el viejo pacto siempre estábamos conscientes del pecado. Cada vez que había un sacrificio, siempre estábamos conscientes. Ahora el Dios limpió para siempre y somos libres de la culpa, ¿verdad? De ese pecado. Así que este es un sacrificio de ofrenda y paz. ¿Qué sacrificio nosotros tenemos que darle a Dios? ¿O qué sacrificio podemos darle a Dios? La alabanza. La alabanza, porque no hay nada que nosotros podamos hacer. Perdón. ¿Quién más? La alabanza, porque no hay nada que nosotros podamos hacer que pueda hacer que nuestros pecados sean perdonados. Amén. Nosotros mismos también podemos ser, porque la palabra dice que somos sacrificio vivo, ¿verdad? Agradable a Dios. Y eso tiene que ser con un corazón dispuesto, porque es lo que mira en nuestros corazones, ¿verdad? Busca la obediencia y hacer su voluntad. Amén. Bendito Dios. Así que hasta aquí mi parte. Bueno, espero, ¿verdad?, que haya sido de bendición y edificación para a todos los que nos están escuchando a través de las redes sociales. Quisimos hacer este resumen porque era bien importante. Este libro trajo mucho, este expositor trajo muchos temas interesantes y cada vez que sea necesario lo vamos a estar haciendo. Damos gloria y damos honra al Señor, ¿verdad?, por todo lo que aquí se ha hablado. Ha sido la palabra de Dios, nada ha sido añadido. Amén. Dimos los textos para que ustedes allá puedan escudriñar la palabra. Es muy importante, después que vienes a los pies de Cristo, escudriñar la palabra del Señor, porque va a ser tu guía, va a ser, el Señor es nuestra fortaleza, pero a través de la palabra nosotros podemos conocer a nuestro Señor. Amén. Así que le damos la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, a los maestros. Muchas gracias a todos. Dios es bueno, ¿verdad? Para eso venimos a los pies de Cristo, para servir. Amén. Así que hasta aquí la parte. Recordándole que los estudios de la Iglesia de Cristo Jerusalén, ubicados en la calle 27, WK13, en Santa Juanita. Si usted no tiene dónde congregarse, lo recibiremos con mucho gusto. Si usted ha aceptado al Señor a través de las redes sociales, busque una iglesia cerca de sana doctrina donde usted pueda ir y preséntese a su pastor y pídale discipulado. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde. La paz de Dios con ustedes.